para todos y para todas. En nombre de la Intendencia de Canelones les damos la bienvenida a esta presentación en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro de Canelones. Saludamos a las autoridades presentes, directores, director de Cultura Sergio Machín, a la alcaldesa, maestra Sonia Misirián, secretario general de la Intendencia de Canelones, el doctor escribano Francisco Leñani y demás autoridades departamentales y nacionales que nos acompañan hoy en esta presentación. La presentación es del libro La fuerza de las ideas, la impronta del Estado vallista en la identidad nacional. Participa el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República y autor del libro, y Gerardo Caetano, profesor y politólogo. La editorial es Penguin Random House y presenta este evento el intendente de Canelones, el profesor Yamandu Orsi. Intendente, el micrófono es suyo. Es de verdad un orgullo para nosotros los canarios, para quienes estamos organizando esta Feria del Libro, contar con la presencia del presidente Sanguinetti. Sabemos que en Canelones ya hubo una presentación, nada menos que en Pando, un lugar emblemático, pero no queríamos que esta feria no lo tuviéramos porque además, como ha pasado en otras jornadas y las que van a venir, esto no es solo presentar libros, sino también generar la inquietud, generar también la necesidad de comprarlo, y hablar de ciertos temas, hablar de ciertas cosas. Que el presidente Sanguinetti nos levante un centro de esto, hablar de vallismo, a nosotros los canarios, y en particular a mí, que soy de un partido de izquierda, es como un convite a un partido de fútbol al que no podemos faltar, porque tiene la particularidad, en primer lugar, de alguien que conoce mucho del tema, pero a su vez un protagonista, nada menos que cerrando el siglo XX, 2 veces presidente de la República. Y aquí adentro está la defensa de una concepción vallista o de vallismo que nos obliga a todos a discutir entre nosotros, a repensar y muchas veces a coincidir o capaz que no. Pero yo digo, capaz que es muy polémico, pero que en Uruguay todos somos un poco vallistas. Sentimos que nuestra forma de entender la conducción del país, la república, la democracia, hunde esa raíz en el vallismo y abrevamos ahí, lo reconozco y me pasa. Y nos vemos tentados muchas veces a analizar hasta dónde llegó ese vallismo y cuánto penetró también más allá de filas coloradas o del Partido Colorado. Matrizó el vallismo una forma de ser y de concebirnos como país o de entendernos como país. Por supuesto, desde la cuna y desde la fragua del Partido Colorado, indiscutido. Pero ese primer tiempo de coincidencias y de diferencias, una especie de movimiento, no sé si pendular, pero tensiones entre la concepción vallista y lo que se oponía desde el Partido Nacional, fundamentalmente, pero no solo. Esa tensión permanente yo siento que sigue existiendo. Y que se entrevera un poco, y que todos, o a mí me pasa, nos sentimos, como dije recién, un poco vallistas, pero también con el respeto y el cuidado de tratar bien y de no desfigurar o no torcer una realidad que es esa forma maravillosa de concebir el país. Por supuesto,
que se puede extender y ellos lo van a hacer, pero la imagen del Uruguay en el mundo le debe muchísimo a esto, que no es solo José Valle Ordóñez, sino todo lo que después fue pasando y cuánto el Partido Colorado aportó en cada una de las etapas para eso. Pero además reconozco, y me pasa, que quienes no militamos o quienes no participamos en filas del Partido Colorado sentimos que en nuestra concepción republicana late una pulsión que viene de allá, capaz que con los vicios de haber leído historia, por ser docente de historia, pero que sentimos que se nos hincha el pecho cuando de afuera nos preguntan por qué Uruguay. No digo que somos la excepción, pero fuimos tan distintos, ni mejores ni peores, distintos al resto de América Latina. Y sin duda esa impronta se pesca ahí, en aquellos primeros años del siglo XX, donde dimos tanto que hablar. Y como una expresión de deseo, me ocurre, que es necesario para nosotros que hacemos política y estamos en gestión, aprender cada vez más y entender cada vez más esas corrientes que dieron origen a lo que somos, y proyectar futuro con esa forma tan particular que tenemos los uruguayos, que tiene que ver con eso de los equilibrios, que tiene que ver con eso de una concepción de Estado muy original, que incluso se adelantó a lo que pasaría después en Europa. Así que simplemente, repito, un honor y un orgullo, desde donde me toca estar, poder presentar esta conversación, nada menos que con su autor y con un docente del IPA, con quien aprendimos mucho, como Gerardo Caetano. Muchísimas gracias, Sanguinetti, muchísimas gracias, Gerardo. Somos todo oídos. Porque además, y esto no lo dije, ahora me acordé, cada vez que me encuentro con el presidente Sanguinetti, es raro que no hablemos de historia. No, habla él. La última vez, confieso, Gerardo, después tengo que hablar contigo, la última vez me dio una explicación de lo que pasa en otros países vecinos, aludiendo a algunos conceptos nada menos que vertidos por Don Frutos. Y aprendí muchísimo en esos 10 minutos del INAVI de una experiencia de Don Frutuoso Rivera que yo no conocía. Eso quiere decir que me falta leer mucho y que debería leer algo más de literatura colorada. Gracias. Bueno, muchas gracias a esta calurosa bienvenida del intendente. Intendente, yo el año que viene, en el mes de agosto, lo voy a estar invitando, porque en el mes de agosto del año que viene se van a cumplir 70 años que salió la primera edición del semanario Canelón, dirigido por Manuel Flores Mora, en el que escribían Selmar Michelini, Teófilo Collazo y los jovencitos que hacíamos nuestras primeras armas en Canelones, Tabaré Hackenbruch, Julio Sanguinetti, Luis Barrio Tassano y otros más. O sea que mi primer inicio como periodista y en la vida política ocurre aquí, en aquella época tan particular, que fue muy interesante, porque nos mandó Luis Valle, ¿no? No tiene que ver con nuestro libro, pero creo que es interesante. Acá había una gran hegemonía colorada, pero de la lista 14, no de la lista 15 de Luis Valle, que era la gran mayoría en el país. Y acá había una influencia de Berreta, la familia Berreta, su hija Blanca Berreta, su yerno el doctor Brause, etcétera, etcétera, que Sigluti, que esto, que el otro, era un peso enorme. Y nosotros, los quincistas, éramos muy poca cosa. Y entonces Luis Valle nos juntó y dice, bueno muchachos, hay que levantar la 15, vamos a sacar un semanario. Bueno, vamos a sacar un semanario. Y entonces ahí nos juntamos
y nacimos con el semanario Canelones. Tabaré Hackenbruck, que después fue intendente 2 veces, era el corresponsal de Las Piedras, y así podemos contar una larga historia. Pero el año que viene voy a cumplir nada menos que 70 años de ejercicio periodístico, o sea que usted la cuenta. Pero bueno, hoy estamos acá una vez más con este gran maestro de la historia, a cuyo juicio amistoso siempre nos sometemos por lo que significa él para el país. El país tiene felizmente una tradición intelectual importante que sigue cultivando y que es muy importante para la comprensión del país. Una vez más, siempre habrá que repetir al maestro Bloch, ¿no? La ignorancia del pasado lleva inevitablemente a la incomprensión del presente. Y eso que decía Bloch es cada día más verdad. Hoy está muy de moda hablar del futuro, siempre el futuro. Y el futuro solo se construye desde el presente. Y el presente es hijo del pasado. Hay una continuidad histórica sin la cual las cosas no se pueden entender. Más en estos tiempos en que hemos sido testigos de tantos cambios. Tantos cambios. Yo por mi larga vida. Caetano por mucho menos, pero los más jóvenes. En 20 años todo lo que ha cambiado. En 25 años lo que ha cambiado. La internet, los medios de comunicación, el Instagram, el Twitter, el Facebook, todo eso, ¿no? Se habrá cambiado el mundo. Pero bueno, nuestro libro, ¿por qué nuestro libro? ¿Por qué me puse a escribir esto? Porque sentía desde hacía tiempo una cosa muy particular, que nuestra gloria era nuestro infortunio. Es decir, el Partido Colorado, a través del vallismo, había impregnado tanto al Estado de sus ideas que había desaparecido. Es decir, para los jóvenes, eso era el Estado uruguayo. No era el vallismo, era el Uruguay, es el Estado, que parecía nacido así, ¿no? Y digo, bueno, señores, pero esto no es así. Es el resultado de una larga construcción de un partido liberal en el siglo XIX, de un partido que se hace liberal progresista, socialdemocrático, como queramos llamarlo, en el siglo XX, y que construyó y aportó al Estado una fuerte dialéctica, una impronta que lo configuró, ¿no? Entonces, hoy discutimos empresas del Estado. Bueno, sí, es la larga construcción del Partido Colorado, sin duda. Y hoy discutimos con los liberales conservadores, para usar la expresión de Caetano, que han propuesto más de una vez, y ha sido debates no muy lejanos, la privatización de algunas de estas empresas madres. En la otra punta, gente que se considera de izquierda o que tiene una visión de izquierda y que dice, no, las empresas tienen que estar como la quería don Pepe, monopolio. Monopolio. Y estamos en el medio de los vallistas diciendo, bueno, esta es nuestra construcción, sí, pero tenemos que reformarlas, tenemos que cambiarlas. Bueno, ese es un debate hoy vigente, pero es preciso entender cómo se desarrolló, cómo ocurrió, cómo se vivió en perspectiva para saber de lo que estamos realmente hablando, ¿no? Y ni hablar de lo que es la política exterior, y ni hablar de lo que es la política social, y ni hablar de lo que es la política educativa desde siempre, en los cuales estamos directamente asociados. Decía el intendente, y tomo esto para empezar, una cosa que para mí es muy importante. Porque estos días he discutido mucho con amigos blancos, ¿no? Que me dicen, no, pero vos le atribuís todos los méritos al vallismo, no le reconocés nada al Partido Colorado, al Partido Nacional. Pero mira, el libro es la impronta nuestra, son nuestras ideas. Ahora, toda esta construcción fue el debate Valle-Herrera, y sí, fue el debate Valle-Herrera. Antes fue el debate Partido Colorado, en algunos momentos con el pensamiento conservador, ¿no? Pero además nace de una matriz, ¿no? Nace de una matriz. Este es el partido de Rivera y de Garibaldi.
El otro era el partido de Oribe y Rosas, eran distintos, representaban cosas distintas. ¿Por qué? Porque los dirigentes, los caudillos, no son doctrinarios, pero aunque no lo piensen, aunque no lo quieran, son doctrinas en acción, son doctrinas en funcionamiento. Y eso es muy claro. Rivera era claramente un hombre de la libertad, claramente Oribe era un hombre del orden, coincidieron y discrepiaron por lo mismo, uno por la libertad, el otro por el orden, y claramente Rosas y Garibaldi eran las cosas más opuestas que pudiera imaginarse. Uno era el republicanismo universal, digamos el Che Guevara del liberalismo, que eso fue Garibaldi, ¿no? Para usar una metáfora un poco osada pero real para que los muchachos entiendan, fue el combatiente del liberalismo en todos los escenarios, y naturalmente un movimiento con la ética social del vallismo y su visión del Estado solo podía nacer ahí, en el partido de Rivera y Garibaldi, no podía nacer en otro. Y eso no es cuestionar al Partido Nacional, es hacer, a mi juicio, una descripción histórica y explicar lo que es la matriz de una concepción de la sociedad. Y bueno, maestro, me someto ahora a lo suyo. Bueno, buenas noches. Realmente es un gusto. Me acuerdo cuando en la casa del Partido Colorado estaba Heber Gato, y Heber Gato se confundió y dijo, porque el doctor Sanguinetti es el Che Guevara del liberalismo. Y en realidad estaba refiriéndose a Giuseppe. En esa oportunidad me acuerdo que cantaron el himno a Garibaldi, que bueno, en los tiempos del vallismo, sobre lo que me voy a concentrar, en la convención del Royal se cantaba la Marsellesa y el himno a Garibaldi, y el himno nacional no siempre, porque había sus problemas. Tú sabes que me critican, me dicen que soy el presentador oficial de tus libros, y eso que no es cierto, porque no necesita presentador oficial menos. Sin embargo, hay una virtud en esto. A quien esta circunstancia le genere perplejidad es que no conoce al Uruguay. Y ojalá siempre siga ocurriendo. Me precio de tener la amistad de Julio, pero hemos discrepado muy fuertemente. Él dice que tenemos una relación dialéctica. Creo que es así. Sin embargo, siempre hemos sido frontales. Y eso, en los acuerdos y en las discrepancias, nos ha acercado. Lo primero es eso, es el civismo. Es el civismo. Es acostumbrarse o volver a acostumbrarse a, yo creo que el título es formidable, a discutir de ideas, a discutir de historia, y a discutir con fundamento, y volver a acostumbrarnos a que los dirigentes políticos son cultos, o por lo menos pueden ser cultos, que pueden debatir con intelectuales, y que es bueno que así lo hagan, y que su perspectiva es otra. Más de una vez me ha dicho, un partido no es una academia. Claro, no es una academia. Por eso hay temas sobre los que uno dice el análisis. Y después para este introito un poco más íntimo, ustedes saben que a los periodistas se los llama los chismosos. Y los historiadores somos de otra raza. Pero los historiadores también nos escuchamos mucho. Digamos, el testimonio e incluso las narraciones, los cuentos. Y vaya que Julio sabe narrar muy bien. Cosa que
Bueno, en estos 70 años de vida política, en realidad son más. Lo que pasa es que él se saca la edad, él tiene 86 años, yo creo que desde los 2 años, por decirlo mucho, ya empezó a hacer política. Pero yo sabía lo del semanario Canelones. Y Yamandú, vas a tener que estar, A mí hay un testimonio, hay una leyenda urbana que se le asigna al presidente, que es una diablura mía, pero que yo la voy a decir. Dicen las malas lenguas que alguna vez, y ojo, no es documento, el doctor Sanguinetti dice que desde los tiempos de Berreta en Canelones no hay un intendente tan colorado y tan ballista como Yamandú Orsi. Hay algo ahí, pero él se presentó, bueno, me gusta estudiar el vallismo, aún yo que provengo de un partido de izquierda. ¿Y el vallismo de qué era? Mire, José Mujica dice, cuando en su segundo gobierno le preguntan, no sé cuánto, le preguntan por el vallismo, y dice, quien lo llevaba para todos lados, claro, su presidencia coincidió con el centenario de la segunda presidencia de Valle, y le pregunta a Mujica, pero presidente, ¿qué pasó hace 100 años en el Uruguay? Pues estamos festejando, conmemorando el centenario de esto, el centenario de lo otro, el centenario de este liceo, el centenario de otro. Y Mujica dijo, ¿qué pasó? Pasó José Valle Ordóñez. Y le dijo algo más, le dijo, todavía estamos a la derecha. Y él que es blanco. Exacto. Y más aún, no solo blanco, de raíz herrerista, que es algo más. Es algo más. Militancia. Exacto. Bien, el libro postula algo. Yo no voy a hablar del siglo XIX, no porque tenga una contrahistoria, tampoco voy a hablar más adelante porque no quiero que se entreveren los cables. Lo que sí les digo, lean los editoriales y los textos que escribía Julio María Sanguinetti en el semanario Canelones, y lean lo que escribía Julio María Sanguinetti en el arranque de su vida política en el diario Acción. Lean. Yo tengo algunos estudiantes que están haciendo su tesis, seguramente han ido a hablar contigo. El vallismo, y yo coincido con eso, y eso no quiere decir una visión partidista. No, Wilson Ferreira decía, en Uruguay hay 3 millones de vallistas. Lo decía. Y cuando él trataba de conmemorar la Navidad, y tiraban cohetes, sacaba a sus hijos y decía, ven, esos que tiran cohetes, esos son vallistas. Porque él quería conmemorar la Navidad de otra manera, de una manera mucho más recogida, era un cristiano de fondo. El vallismo realmente fue una revolución en la reforma. Y esto es lo primero que me gusta siempre establecer. Porque cuando hacemos el balance de las revoluciones, los conversábamos con Didier, bien, las revoluciones, cuando decimos, bueno, pero ¿cuáles son las transformaciones que calaron más hondo, que sobrevivieron más, que incluso impregnaron a sus adversarios? Y después de todo lo que traen las revoluciones, bueno, finalmente, el balance me parece que es más favorable a las reformas, con una única condición. Que el primer vallismo la tenía de manera fuerte, que las reformas tienen que vivir en la reforma, que las reformas tienen que ser una transformación permanente, que desde las reformas hay que avanzar. Domingo Arena decía, y así ocurría, el programa del vallismo no tiene que tener páginas finales.
ni punto final, porque lo mejor siempre estará por incorporarlo. Y Julio César Grauer, ¿qué nombre le puso a su agrupación? Avanzar. Y esta era la idea. Incluso cuando el vallismo despliega sus reformas, realmente revolucionarias para su tiempo, tanto que más de 100 años después todavía están entre nosotros, por suerte, por suerte. Imagínense el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, que ojo, ese era el proyecto inicial de Ricardo J. Areco y de Domingo Arena. Y fue a raíz de una conferencia, de un conjunto de conferencias que están reunidas en el libro de Carlos Baferreira, otro gigante, se cumplen 150 años de su nacimiento, lo tenemos que recordar. Dijo, bueno, tratar igual a los desiguales puede aumentar las desigualdades. En una relación donde haya un débil y un poderoso, hay que dar más derechos al débil. Y fueron a hablar con don Pepe, tiene razón Baferreira. Y ahí fue el divorcio por la sola voluntad de la mujer. ¿Ustedes saben lo que eso significaba en 1912, 1913? Era una revolución. El Uruguay venía de una ley de divorcio, que ya era revolucionaria porque lo hubiera, y para el vallismo la ley de divorcio debía ser traducida como la liberación de la mujer del matrimonio. Venía de pero la ley de divorcio establecía una serie de causales que eran legitimadas. Una de las causales era el adulterio, pero se establecía una distinción: el adulterio de la mujer en cualquier caso. Para que fuera una causal de divorcio en el caso del hombre, siempre y cuando el adulterio se cometiera en el lecho conyugal y fuera pescado infragante. Bueno, de ahí el vallismo saltó al divorcio por la sola voluntad de la mujer. Yo siempre lo cuento y se ríen. Había una gran feminista liberal en España, que después se quedó mucho tiempo y que le dedicó un libro a Valle de Ordóñez, que cuando se enteró de esta ley, convenció al marido de venir al Uruguay. Llegó y lo primero que hizo fue divorciarse. Pero hablemos de la laicidad, y más allá de excesos, que los hubo, pero esta marca de laicidad que tenemos entre nosotros, esta marca en donde, no está el requerimiento constitucional de que el presidente sea católico o casado, como hasta hace muy poco tiempo habían en algunos países vecinos, Argentina, donde un musulmán que estaba separado tuvo que juntarse rápidamente y convertirse al catolicismo para ser presidente. Y ya saben de quién estoy hablando. La laicidad, esa matriz laica, esa condición fundamental que no es antirreligión, nada que ver. Mi padre era católico y vallista y mi madre era blanca. Así que en mi casa, y bueno, y tenía 3 hermanos varones y yo era el menor. Imagínense en los años 60, eso era. Pero mi padre tenía en su biblioteca el decálogo cristiano y tenía el decálogo laico. Y me acuerdo con mucha emoción, todavía lo tengo, que en el decálogo laico había un decálogo que era el pugnar por una memoria laica, por una moral laica. Decían las 13 leyes del buen uruguayo. Y había una de las leyes que decía, el buen uruguayo es leal. Para ser leal, primero hay que ser leal a tu escuela. Pero hay que aprender que para ser leal a la escuela hay que ser leal al barrio. Y cuando uno es leal al barrio, tiene que ser leal a la ciudad donde vive. Pero si uno es leal a la ciudad donde vive, tiene que ser leal a su patria. Pero ahí no termina la cosa, porque solamente hay una manera de ser leal a la patria, que es ser leal a la humanidad. Porque solo siendo fiel a la humanidad, a la patria, a la ciudad, al barrio, a la escuela, solo así uno puede ser fiel consigo mismo. Bueno,
Eso es una concepción esencial. Esencial. Y para mí ese es justamente el universalismo original. Eso nace en el momento de la defensa. Es la diferencia, justamente, entre una concepción universalista que aquí se acuña con los intelectuales argentinos, ¿no? Mármol, el iniciador, Alberdi, Esteban Echeverría, que escribe acá el dogma socialista, en fin, Garibaldi y Dolar, y los nuestros, ¿no? Rivera, Manuel Herrera y Oves, Lucas Oves, etc. Pero esa era la diferencia esencial. La visión, digamos, que venía de la provincia de Buenos Aires, del rosismo, era una visión, naturalmente, digamos, de corte, digamos, nacionalista, de mirada hacia adentro, de rechazo. Está prudente el presidente, tiene otros adjetivos para el rosismo. No quiero decir feudal, eso es lo que quieres decir. Sí, hay algo de feudalismo en la medida en que éramos grandes propietarios de la tierra, sin duda, pero era una visión hacia adentro, no era la visión universalista. Y ahí quiero usar un concepto que me estaban haciendo cuando tú hablabas. Y decías, el vallismo es una revolución, ahí está el tema. El vallismo no fue una revolución, pues las revoluciones las hacían los blancos. En contra de las reformas. El vallismo era esencialmente reformismo, es decir, reformas adentro de la legalidad, y eso sigue siendo nuestra definición, el reformismo, que luego tiene el otro debate, o los blancos en aquellos años, en los campos de batalla, cada uno con su visión, los blancos sosteniendo que, en fin, había un exclusivismo colorado, nosotros defendiendo la integridad del Estado republicano, en fin, todo eso que sabemos, y luego también cuando viene el otro concepto revolucionario, el que viene de izquierda, el de la lucha de clases, frente a lo cual el vallismo también se enfrenta por su concepción reformista dentro del republicanismo liberal. O sea que eso es muy interesante, digamos, ¿no? Dije revolucionario porque por la hondura, por la profundidad que muchas veces connota la palabra revolución. El vallismo, a pesar de que don Pepe, en un momento en el que no fue colorado, le escribe a Prudencio Vázquez y Vega, cuestionándole que ha adherido al Partido Constitucional 1881, y que en el programa del Partido Constitucional no está el derecho de revolución. Y Prudencio Vázquez y Vega le responde diciendo, no, estamos en lo mismo, nosotros entendemos todo como una cuestión moral, pero tú tienes que aprender, le decía don Pepe, tú tienes que aprender que para hacer política hay que estar en un partido. Don Pepe tuvo ese momento, a pesar de que era el hijo de un presidente colorado. O sea, tenía el partido colorado, pero también tenía una cosa que era una profundidad filosófica. Para entender al vallismo hay que leer a Krause, hay que entender el espiritualismo. Valle no era un ateo, Valle tenía un sentido panteísta, era un espiritualista. Acá en Lagomar nació o vivió un grande al que hemos prologado con el presidente. Un grande que vivió acá y que fue un vallista raigal. Estoy hablando de Alejandro Achugarri. Y en el prólogo de Julio dice una cosa maravillosa, porque Achugarri había empezado a construir su vida política desde, la confrontación del violentismo de los 60 y luego enfrentando a la dictadura en la academia del pijama colorado, porque a veces le llaman el pijama rojo, y el mono Valle, Raúl Valle, el hijo, siempre dice, no, colorado, no rojo, que era la casa donde vivía Jorge Valle, que les enseñaba krausismo, la dimensión filosófica de las ideas. Bien, en el prólogo el presidente dice,
que creía radicalmente en la sociedad abierta y que creía que a partir de esa definición fundamental de la libertad individual se llegaba a la justicia, advirtió que eso no era posible y que era necesario un Estado social. Descubrió el cerno del Valle. Y así es. Y vaya si era radical esa inspiración del Estado social. Era radical en materia económica. Era radical en materia fiscal. Planteaba el impuesto a la herencia, el impuesto progresivo a la tierra. En la convención del año 25, citando a Proudhon, dijo: la propiedad es un gran robo, tiene que volver a la sociedad, no por la confiscación. Nunca fue marxista. Y en 1917, año de la Revolución, discuten una preciosa polémica con Celestino Mivelli, que era un dirigente socialista que después fue comunista, y él es clarísimo. Nosotros aceptamos la existencia de las clases sociales, pero no creemos que el motor de la historia sea la lucha de clases. El motor de la historia es un debate moral e ideológico entre la reforma y la conservación. Y el origen del debate era a propósito de si debía o no existir el ejército. Y había vallistas que decían que no. En algún momento lo llegó a plantear el Valle, al que lógicamente Julio quiso como un padre, que fue Luis Valle. Luis Valle, en una discusión de 1930, de juventud, en donde pinchaba a Manini, a Pedro Manini Río, y donde lo hizo decir, Manini había estado en Italia, lo hizo decir barbaridades respecto al Duce. Después, así dejó al pasar su coincidencia con Frugoni, que planteaba, digamos, la eliminación del ejército. Bien, un momento. Pero ¿eso qué quiere decir? Que cuando uno ve el Estado social, y es cierto, el Estado social se ha vuelto una impronta de la identidad nacional, el subtítulo del libro, y naturalizamos cosas que en otros países no solamente no están naturalizadas, sino que son perspectivas imposibles. Y ahí la defensa de la reforma. Durante mucho tiempo se descalificaba el vallismo diciendo es reformista. Bárbaro. El vallismo tenía un proyecto que no pudo ser para el reparto de las ganancias de las empresas públicas. Y Valle no hablaba solamente de las empresas públicas. Su idea era que esa lógica tripartita, que luego impregnó la ley del Consejo de Salario del 43, y que es ese tripartismo, es algo de la impronta de nuestra identidad nacional. Valle lo incorporó voluntariamente a partir de 1920 en su propio diario, en su propia empresa. Valle, bueno, es ese internacionalismo. La ley de feriados de 1918, maravilloso. Los primeros 18 feriados. 18 feriados. Fue un debate tremendo. Tremendo, pero fíjense ustedes, esa idea de la nación como adhesión a valores universales. El 1 de mayo, Día del Trabajo. El 2 de mayo, el Día de España. El 25 de mayo, el Día de América. El 4 de julio, Día de la Democracia. El 14 de julio, la fiesta más celebrada. Los nacionalistas más a ultranza decían: ¿cómo es esto que esta fiesta se celebra más que nuestras fechas patrias? El 14 de julio, el Día de la Humanidad. El 20 de septiembre, el Día del Libre Pensamiento. Y la reconversión de los feriados de origen religioso en feriados laicos. Maravilloso. La Semana Santa en Semana de Turismo. Eso sí, consenso nacional. 7 días no laborables. Ahí nadie. Y la conversión más maravillosa. El 8 de diciembre,
que pasaba de ser el Día de la Inmaculada Concepción de María a ser el Día de las Playas. Lo que pasa es que en el 17 es muy interesante eso, porque ya estaba incorporada a la matriz del país la separación de la Iglesia y el Estado. Eso es muy interesante. El proceso de laicización o de secularización en un sentido más amplio, es decir, de los ámbitos distintos del Estado y de la sociedad civil, digamos, es en el Uruguay largo. Está vinculado también al Partido Colorado, directa o indirectamente, porque José Pedro Varela era de origen colorado, era colorado, y su hermano que continuó su obra fue colorado y desarrolló toda su labor adentro del Partido Colorado, digamos, ¿no? Pero ahí ya nace la escuela laica gratuita y obligatoria, que es un concepto del año 76. La ley de la escuela laica y obligatoria de Francia, de Jules Ferry, es del 81, ¿no? Es decir, eso era muy, muy fuerte, muy importante, pero eso es absolutamente fundacional, absolutamente fundacional, ¿no? Y ese fue un debate también ético muy interesante, de ética política, porque miremos, José Pedro Varela, el 10 de enero del 75, cuando hay el motín en el cual empieza a irrumpir la Torre como figura, era el candidato liberal, sostenido por colorados y algunos blancos como Ramírez, que eran más bien colorados, blancos, ahí andaban, ¿no, verdad? Entonces, no podían entender que poco después fuera a colaborar con la dictadura, ¿no? Y José Pedro Varela, a quien realmente se enfrentaron de un modo tremendo. Y hoy, en la perspectiva del tiempo, cuánta razón tenía Varela, porque dijo: la dictadura va a pasar, mis secuelas van a quedar. Y no solo quedaron las secuelas, quedó el concepto de laicidad, que fue arraigándose, desarrollándose, y que adquiere una velocidad y profundidad extraordinaria cuando, justamente a principios del siglo, las reformas esas construyen esta nueva ética laica, esta nueva concepción de la familia y de la sociedad, que, digamos, iba más allá de lo que era la concepción tradicional de los valores de la Iglesia Católica. Hay un cuento que involucra a un gran canario, y vos vas a estar de acuerdo que te interrumpa un momentito. Cuando armó el Foro Ballista, hizo que en la sede central estuvieran varios cuadros de figuras importantes de la historia colorada. Era uno redondeño. Exactamente. Bárbaro. Chilín Sigluti, una figura gigantesca. Yo lo conocí como presidente de la UFI cuando jugaba el fútbol. Figura extraordinaria. Chilín vio eso y se enojó terriblemente y fue a reprocharle. ¿Cómo es esto? Está en José Pedro Varela, el que hizo su reforma en dictadura, y está Rodó. ¿Qué es esto? Y también dicen, la leyenda dice que el presidente le dijo: Chilín, mirá las discusiones que tenemos en el presente, ¿nos vamos a poner a discutir sobre el pasado también? La interna, le dije, Chilín, ¿te parece que tenemos poca interna ahora? Que vamos a seguir con la interna del viejo Valle hace 100 años. Terminala, Chilín, ¿no? Chilín fue un personaje extraordinario del vallismo canario y de mi vida política, digamos. Él venía de la 14 y fue uno de mis mentores en los últimos años, con los cuales también tuvimos un debate muy importante, que era el siguiente, y que hace al concepto de laicidad del que recién hablábamos, y también al concepto del reformismo vallista y de la tolerancia vallista, porque este fue un debate que estaba allí. Resulta que cuando viene el Papa Juan Pablo II acá, muy bien, se hace una serie de actos y de cosas, tal. Se hace ahí una misa enorme ahí en Tres Cruces,
se había construido una iglesia, una cruz ahí muy grande, estaba fantástico. Cuando se va el Papa y yo lo despido en el aeropuerto, pensaba, digo, acá va a haber un lío. Y entonces dije unas palabras sobre la significación de la visita del Papa, el primer Papa, el primer jefe del Estado Vaticano que llegaba al Uruguay, y además líder de la comunidad religiosa más importante del país. Y dije que como testimonio histórico de esa visita debía quedar la cruz que se había construido en Tres Cruces. Al día siguiente tenía Sigluti y Hierro Gambardella, los depositarios de la llama del vallismo. ¡Vos estás loco! ¿Pero qué es esto? Le digo, no, pero no es así, ustedes están equivocados. Digo, nosotros no estamos transformando el espacio público de una plaza en un espacio de la Iglesia Católica. Acá no estamos cambiando eso. Lo que estamos sí estableciendo una traza histórica de un episodio histórico, porque no hay ninguna duda que es histórico que haya aparecido un Papa por primera vez en este país. Bueno, pero religioso, sí. Está religioso como la catedral, que es monumento histórico. Está religioso como el templo inglés, que es monumento histórico. No quiere decir que eso no pueda ser monumento histórico. Y esta cruz es un monumento histórico, que para los cristianos podrá ser un valor religioso, y para mí, que no soy católico ni que no soy creyente, es un valor de referencia histórico y de expresión clara de lo que es este país laico, en consecuencia tolerante, donde convivimos todos. Bueno, la bancada nuestra se dividió toda. Fue un episodio, sin embargo, interesante. Primero estaba encantado, porque decía, este es un episodio grande del país. Bueno, dividimos toda la bancada, ¿no? Todas. Porque uno para favor... La que menos se dividió, no lo van a poder creer, fue la bancada frente amplista. Fue la bancada frente amplista. Pero el Partido Colorado se dividió y el Partido Nacional también se dividió, aunque menos. También se dividió. Pero lo interesante fue esto, que la iglesia va y le mandó una nota al municipio de Montevideo, ¿no? Diciendo que hacía donación de esa cruz que le había construido la iglesia. Bueno, nuestro municipio colorado le da cuenta a la Junta Departamental de mayoría colorada, que resuelve rechazar la cruz, diciendo que era un espacio público en el cual no podía haber un signo de una religión particular. Y al final Gonzalo Aguirre Blanco hace un proyecto de ley que termina con la cruz como proyecto de ley. Pero en cualquier caso, esto habla de los cambios, del reformismo constante. Es decir, yo hace poco tuve un debate amistoso, pero debate, en el hospital Maciel con el cardenal, en rememoración del debate sobre la quitada de los crucifijos en los hospitales públicos. Fue un debate interesante, y en el cual, bueno, discutimos esas cosas. Y yo le decía, pero, estimado cardenal, yo reconozco que hubo en muchos vallistas una actitud jacobina, es decir, una actitud antirreligiosa. Pero usted asuma que es una respuesta tímida frente a lo que era el clericalismo fantástico de la iglesia de la época, que usted hoy, estimado cardenal, ni bajo ningún concepto estaría suscribiendo, ni está suscribiendo. ¿No? Porque cuando Mariano Soler, el mayor doctrino de la Iglesia Católica, un gran jurista, escribía contra José Pedro Varela, decía que las escuelas mixtas eran los prostíbulos del Estado, iban a hacer eso, las cosas más brutales, ¿no? Bueno, eso no lo dice usted, cambiaron. Y yo todavía le dije, sí, y a usted le falta todavía entender el divorcio, le falta un rato, cardenal, entienda que la Iglesia le está costando un rato. Y otras cosas. Las reformas económicas, la idea de un Estado que fuera, antes que nada, el escudo de los débiles, pero que también tuviera una intervención en ciertas áreas económicas fundamentales, en las que no todo tenía que estar resuelto por el mercado. El vallismo nunca negó el mercado, pero siempre advirtió
que la lógica del progreso tenía que estar en esa tensión entre mercado y Estado, y desplegaba un conjunto de ideas con un sentido profundamente integrador. La reforma rural del vallismo. La reforma rural del vallismo hablaba de planes de colonización, hablaba de las ideas georgistas, el impuesto progresivo a la tierra, donde, primero, la palabra impuesto no estaba prohibida, y estaba la idea de que, bueno, quien tiene extraordinarias ganancias, bien, debe contribuir. Y allí, bueno, estaba el impuesto progresivo a la tierra, estaba la idea de que su proyecto era un país de pequeños y medianos propietarios, porque no era solamente el cambio del modelo de tenencia de la tierra, era también un país que tuviera agricultura, que no solamente fuera actividad pecuaria. Por eso las leyes de cultivo obligatorio. La idea de, bueno, esa reforma moral. Ustedes saben lo que era proponer en el 900 el reconocimiento de los derechos de los hijos ilegítimos a investigar su origen. En términos de profundidad, era una revolución. ¿Saben por qué? Porque en esta sociedad, que era una sociedad muy victoriana, la mayoría de los padres de los hijos ilegítimos, bueno, eran dueños del Uruguay. Entonces la investigación de los hijos ilegítimos justamente rompía las herencias extraordinarias. De Valle dijeron cualquier cosa. Jacobino es lo menos. Dijeron que era un zar ruso, pero peor, comunista. Dijeron que era el Lenin uruguayo. Hay que ver que era inquietismo. José Lureta Goyena. El vallismo es el inquietismo, que es peor que el socialismo, porque rema contra el reposo. El socialismo persigue una quimera, pero si llegara ahí se quedaría. El reformismo, el vallismo es la reforma por la reforma. Y esto no es contra nadie. Hay algunos que se han enojado con él. Y se enojan con él, y ¿quién cobra también? Y bueno, cobro yo. Y la verdad que yo soy un historiador. Es más, creo que un historiador, hay muy pocos, que no reconoce la impronta innovadora del vallismo. Bueno, yo creo que ninguno. Pero ojo, por ejemplo, yo creo que la visión de política internacional del vallismo, bueno, no es la que a mí más me gusta. Y ahí tenemos una buena discusión. Pero en la Cancillería uruguaya, acá tenemos a un ex canciller, entrando en la Cancillería, ahí a la izquierda, hay 3 cuadros. 3 cuadros. Está el cuadro de Luis Alberto Herrera, el retrato de Luis Alberto Herrera, está el retrato de Baltasar Brum, una gran figura, una gran figura, y está el retrato de Carlos Quijano. Y yo creo que esos 3 cuadros revelan algo sobre lo que tenemos que volver una y otra vez. Que pintar los 2 primeros. Fue un encargo mío. Sí. Fue un encargo mío. No el de Quijano, pero sí los de Herrera y Baltasar Brum, que fue una gran confrontación muy profunda en materia de concepción de política exterior, y que de algún modo hoy la podemos mirar desde una perspectiva distinta, digamos, porque en las 2 grandes guerras mundiales, digamos, Herrera sostenía a muerte el neutralismo del país, ¿no? Y decía que el Uruguay no tenía que introducirse. Incluso hay una famosa frase que le recorrió toda la vida, y que los vallistas en cada campaña electoral le sacudíamos, cuando había dicho: allá ellos los rubios y los amarillos del norte. Y nosotros le decíamos: allá ellos, como estaba peleando el mundo contra el nazismo. Bueno, todos esos debates. Entonces, Baltasar Brum es la otra tesis. El Wilsoncito, como llamaba. El presidente Wilson. Baltasar Brum es la otra tesis, que dice: nosotros somos neutrales porque no estamos participando de la guerra, pero no somos ni imparciales ni indiferentes.
Y eso importa cuando decimos hoy. No somos ni imparciales ni indiferentes en el caso de la agresión de Rusia a Ucrania. Y algo muy importante también del Valle. Causa conmoción ver al Uruguay después de la primera posguerra, década de los 20 en el arranque, en el periodo de entreguerra y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué causa conmoción? Porque en el Uruguay, en el democrático Uruguay, bueno, el primer fascismo tuvo impacto. Y hubo connotados dirigentes políticos que adhirieron al fascismo y que adhirieron al nazismo y que formaban parte de frentes antijudíos y que luego adhirieron al franquismo. Y ahí es una cosa impresionante, que en el diario El Día, incluso hay algunos conversos que habían escrito en el diario El Día. Agorio, por ejemplo. Agorio, bajo el seudónimo de Jacob, había escrito en el diario El Día. En los años 30 era pagado por la embajada del Tercer Reich y era pronazi. Pero en el diario El Día no hay ni medio editorial, ni un renglón, y eso también en Acción, y por supuesto en la mayoría de los periódicos de la izquierda. Lo que ocurre es que ahí en el periódico del Partido Comunista no había filofascismo, pero había estalinismo. Y un mérito muy importante del vallismo es que no hubo filofascismo, no hubo, por supuesto, filonazismo y no hubo filostalinismo. Y que había una visión antitotalitaria, en donde no importaba que fulano mengano. No. La dictadura mal, siempre, no importa de qué idea. Hoy, don Pepe, Luis, frente a la invasión de Rusia, no vacilarían ni un instante. No, estaríamos en la calle, sin ninguna duda. Que ahí hay una mirada histórica importante que es muy distinta, ¿no? En aquel momento, digamos, tanto el fascismo como el comunismo aparecen como movimientos de izquierda. Hoy fascismo lo usamos como expresión de autoritarismo de derecha, no lo era. Por eso hubo una gran fascinación de muchos intelectuales al principio, con el fascismo. El propio Benedetto Croce inicialmente estuvo ahí porque veían un fuerte movimiento social. Luego, después cuando vieron que era antiliberal, o sea, antilibertad, ahí se retraen. Por eso, digamos, Herrera, que fue partidario del falangismo español, nunca fue el fascismo italiano, ni de cerca. Bueno. Sí, bueno. pero no lo fue ideológicamente. Esto viene a cuenta. Lo han acusado de antiherrerista. Que no lo escucho, por supuesto. y tiene muchos documentos. No, eso es una broma. Pero no hay por qué enojarse. Es la fuerza de las ideas. Y hay que entender, hay que comprender. Julio María Sosa, una gran figura, entre otras cosas porque fue presidente de Peñarol. Otras malas lenguas dicen que él se llama Julio María por Julio María Sosa. No, buena lengua. Bueno, ven que tengo documentación, hasta en los testimonios tengo. Mi papá fue sosista. Sosista, era más vallista que Valle. Pero después estaban enojados porque Valle había hecho un acuerdo con los riveristas para la candidatura de Campistegui, un riverista. Y entonces estos, que eran más vallistas que Valle, decían que Valle se estaba entregando a las fuerzas conservadoras del partido, ¿no? Ahí nació el socismo. Pero Julio María Sosa, y ahí tenemos que conversar mucho, porque nosotros discrepamos, pero también nos pasamos documentos. Y eso es lo hermoso, la fuerza de las ideas. No hay que estar solamente con los que piensan igual que uno, en todo. No. Y esto que es tan sencillo. Julio María Sosa, en 1928, después de haber roto con don Pepe, se fue a Italia.
Y vino enamorado de Benito. Deslumbrado con Mussolini. Por lo que muchos, tu papá, entre ellos, se retiraron enseguida, abiertamente, porque efectivamente, y eso tiene que indicar que no hay que enojarse por la historia. Nos permite ver con este es el libro de un gran dirigente político. Dos veces presidente de la República, con 70 años reconocidos, 84 años de vida, de los 86, dirigente político. O sea, él nació haciendo política. Y su gran virtud, y esto lo reconocen tirios y troyanos, es que él no está para hacer 3 años de campaña e irse para la casa porque no era lo que pensaba que era. No. 70 años de vida política, 80 años de vida política, implica, bueno, mucho trabajo, mucho tesón, mucha convicción, mucho error también, muchos aciertos. Y eso nos debe llevar también a, evitar que la fuerza de las ideas nos lleve a confrontar innegablemente ideas. No, para discutir con el otro hay que discutir desde la mejor versión del otro. Porque si yo discuto con la peor versión del otro, mis argumentos van a ser débiles. Por eso, y ya creo que nos tenemos que ir, créanme, no soy el presentador oficial de estos libros del doctor Sanguinetti. En muchas cosas pensamos muy parecido, en muchas cosas pensamos muy distinto. Pero tenemos... Pero acá estamos, y estamos, entre otras cosas, para celebrar, porque de eso se trata, la vida, vaya que fecunda, de alguien que con 86 años, y con todo lo que tiene atrás, se está recorriendo el departamento como se ha recorrido el país y va a seguir haciéndolo, defendiendo ideas. Así que, gracias, Julio. Yo agradezco. Solo me queda agradecer a Gerardo por lo que significa en su visión histórica. Quedo para otro día un tema que me quedó rebotando, ¿no? Que es el problema de la modernización tecnológica, con todo lo del campo, ¿no? ¿Verdad? En el famoso gabinete brutal de don Pepe del año 11, su visión del campo es la tecnología. Eduardo Acevedo. La tecnología. Eduardo Acevedo funda la Facultad de Veterinaria. Trajeron todos veterinarios norteamericanos. Fundan la Facultad de Agronomía. Trajeron todos agrónomos alemanes, de los cuales se quedó uno, Berger, que es el línea de hoy, digamos, ¿no? Es decir, la visión del campo era la tecnología, el cambio profundo de la tecnología. Y eso es lo que seguimos alentando. Yo cuando vengo acá en Canelones, y veo todas las cosas tradicionales, y también veo lo que es la zona franca, veo lo que es el Parque de la Ciencia, veo todo lo que es la vanguardia de la tecnología, digo, esto es el reformismo. Pero acá, esto lo dejamos para otro día a discutir porque da para mucho. Yo hoy le agradezco a Gerardo y a nuestro intendente por su generosidad, por habernos acompañado en esta ocasión y brindarnos la hospitalidad con tanta generosidad. Gracias a todos.